hackers rusos. La embajada rusa en Washington responde a las acusaciones de Estados Unidos. Estados Unidos acusó a 6 ciudadanos rusos de llevar a cabo actividades de hackeo y de desestabilización por todo el mundo. ¿Se trata de ataques reales o instigación de rusofobia? He aquí la opinión de un representante de la embajada rusa en Washington. Se afirma que los 6 individuos pertenecen al Departamento Central de Inteligencia de Rusia, y están acusados de lanzar ciberataques en 2017 mediante el virus NotPetya contra los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Es evidente que esa información no tiene nada que ver con la realidad y está dirigida simplemente a calentar las actitudes rusófobas en la sociedad estadounidense y a desplegar una caza de brujas y un espionaje obsesivo, asegura el diplomático ruso no identificado. Desde hace varios años Estados Unidos acusa a Rusia de casos como este y de otros tantos, hasta el punto que se ha convertido en algo habitual en la política exterior del país. Todo esto ha sido un rasgo distintivo de la vida política de Washington desde hace varios años. Las autoridades de Estados Unidos están destruyendo constantemente las relaciones ruso-estadounidenses, una vez pragmáticas, e imponiendo artificialmente a su población una percepción tóxica de Rusia y de todo lo relacionado con ella, opina el representante de la misión diplomática rusa en Estados Unidos. Rusia, asegura su propia embajada, nunca tuvo intenciones de apoyar ningún tipo de operación desestabilizadora en el mundo porque no responde a sus intereses nacionales y queda alejado de su concepción de cómo se deben construir las relaciones bilaterales con otros países. El representante zanja que Moscú respeta la soberanía de los otros estados. Estados Unidos no es el único país que dirige acusaciones graves contra la inteligencia rusa en relación a unos juegos. El Reino Unido también ha manifestado que el Kremlin planeó un ciberataque contra los organizadores de la Olimpiada de Tokio antes de ser pospuesta para 2021. Algo de lo que el comité de organización de esos Juegos no ha visto evidencia alguna. Las decisiones de los socios europeos de expulsar a los diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje u otras razones reflejan su propensión a la rusofobia exportada por Estados Unidos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las decisiones de nuestros socios sobre la expulsión de diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje o por otras razones reflejan no solo la práctica diplomática, sino su debilidad ante los ánimos rusófobos que los estadounidenses están tratando de inculcar en Europa, dijo Lavrov en una entrevista con emisoras rusas, incluida la radio Sputnik. El canciller ruso afirmó que de esta manera Washington busca alejar a Europa del gas ruso, así como de los productos militares rusos y de muchas otras cosas, para reemplazarlos por sus propios artículos que serán más caros. El 23 de septiembre el Ministerio de Exteriores de Bulgaria afirmó que 2 empleados de la representación comercial de Rusia en Sofía fueron expulsados del país por supuestamente buscar información sobre los planes de modernización del ejército. Sin embargo, el gobierno búlgaro no presentó pruebas que sustenten sus imputaciones. Desde Rusia calificaron de infundadas las acusaciones de Sofía y prometieron medidas de respuesta. Además, en una rueda de prensa al término de una reunión con su par italiano Luigi Di Maio, Lavrov señaló que las sanciones de la UE contra Rusia son el resultado de la presión de Estados Unidos. La Unión Europea avanza cada vez más hacia la sustitución del arte diplomático por sanciones, y vemos en esto no solo un ejemplo que están dando los estadounidenses, sino también el resultado de la presión directa de Estados Unidos sobre sus colegas y aliados europeos, dijo Lavrov. Subrayó que por supuesto, la política actual de la Unión Europea con respecto a Rusia no se quedará sin consecuencias. Lavrov agregó que las relaciones actuales entre Moscú y Bruselas generan una seria preocupación. Precisó que en las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, las partes destacaron que las medidas hostiles de Bruselas y especialmente de varios miembros rusofóbicos de la UE socavan el potencial de cooperación a gran escala entre Moscú y la UE. Al mismo tiempo, valoramos y seguimos viendo el deseo de los socios italianos de seguir manteniendo el potencial constructivo de nuestras relaciones, puntualizó el ministro ruso. A su vez, Di Maio declaró que lo ocurrido con el opositor ruso Alexis Navalny no puede quedarse sin consecuencias.
durante nuestra reunión con Sergei no pudimos mencionar un intento de asesinar a Navalny, ya que es un evento que conmocionó a la opinión pública italiana y, al mismo tiempo, una grave violación del derecho internacional, y, que no puede quedar sin consecuencias, dijo el canciller italiano. Agregó que el gobierno de Italia llama a Rusia a que lleve a cabo una investigación que podría arrojar luz sobre quién es el responsable de lo ocurrido con Navalny. Este 14 de octubre, según la agencia DPA, que cita a unos diplomáticos, la UE acordó las sanciones contra 6 personas y una organización de Rusia por el caso del opositor ruso Alexis Navalny. El 13 de octubre, al comentar el caso de Navalny, el jefe de la diplomacia rusa no excluyó una posible suspensión del diálogo entre Moscú y Bruselas. Al mismo tiempo, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante una conversación telefónica con Lavrov abogó por mantener abiertos los canales de comunicación con Rusia y fortalecer la cooperación en temas de interés mutuo, pero advirtió que se están preparando sanciones contra las personas supuestamente vinculadas con el caso Navalny. La UE presiona a Rusia para que investigue lo ocurrido con Navalny. Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok. Mientras que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, declaró que en el organismo de Navalny fue hallada una sustancia análoga por sus características a ese agente letal. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. El propio Navalny ya recibió la alta médica del hospital alemán Charité el 22 de septiembre. El opositor había sido transportado a Alemania desde Rusia el pasado 22 de agosto después de pasar 2 días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, donde había sido ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad rusa de Tomsk.